La primera frase del manifiesto comunista dice: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Un fantasma recorre América Latina, el fantasma del comunismo. Lo que pasa es que es un comunismo adocenado, es un comunismo camuflado, es un comunismo con lenguaje eufemístico, es un comunismo que incluso moldea ideas de libertad, de justicia, de respeto por el derecho, por el Estado de Derecho, por la separación de poderes, pero como una fórmula para dar el zarpazo. Ejemplos evidentes: la larga entrevista de Chávez antes de su elección con Jaime Bailey. Ejemplos: toda la doctrina que intentó esparcir por Europa el electo presidente en aquella época, hace ya 13 años creo, Evo Morales, y que hoy se demuestra que era simplemente una mampara para ocultar su visión absolutamente totalitaria del poder. Y ejemplo, lo que está ocurriendo en Chile. En Chile no hay ninguna explicación distinta a que tiene que haber una intervención política subterránea o como una gran fuerza que intenta dar el zarpazo por el poder en Chile. La respuesta ha sido una respuesta buenista, una frase que ya va a ser carrera de la esposa del presidente Piñera, y es que no nos habíamos dado cuenta de lo malos que somos y lo malo que es el capitalismo y lo injusto. En fin, que entonces en ese escenario, esta invitación, Ricardo, que le agradecemos muchísimo, es un escenario para debatir, hacer un diálogo democrático, como lo dijiste, y amistoso, sobre lo que es la situación de nuestros países. Y por lo tanto, comencemos por oír entonces cuál es el estado de cosas en Centroamérica. ¿Qué quieren ustedes o cómo tenías? Le damos la palabra al general Barrientos. En el orden es de Platero. Y posteriormente ya doy continuidad a la conversación. Te agradezco. Hay que hablar duro. Buenas tardes para todos. Buen provecho. Es un honor para su servidor poder estar nuevamente en este directo foro de ideas para la democracia. También es un honor participar inicialmente por primera vez en el foro de Atenas. Ojalá se repita y lo podamos explicar. Para sus servidores, repito, un honor, y nosotros habíamos preparado, las delegaciones de El Salvador y de Guatemala, 3 niveles de participación, porque si ustedes lo permiten, lo vamos a manejar de esa manera para que podamos tener un hilo conductor dentro de lo que vamos a platicar, de lo que vamos a plantear. Dentro del tema, a mí me corresponde, yo soy docente de geopolítica y geoestrategia en el tema de la Escuela de Inteligencia del Ejército de Guatemala, y también he tenido el honor de participar en algunos foros en esa línea, aparte de lo que he escrito sobre la historia del enfrentamiento armado interno y lo que fue la tesis o la farsa, como yo le denominé, de un supuesto genocidio en Guatemala. Importante, pienso yo, para nuestros hermanos colombianos, militares, veteranos y filas, que puedan analizar digamos, este documento, del cual traje algunos ejemplares para donar a las diferentes instituciones aquí representadas, de cómo la izquierda internacional básicamente ha atacado a nuestras fuerzas victoriosas en el ámbito militar desde una perspectiva política, ideológica y cultural, y nos han querido estigmatizar como ejércitos genocidas. Ya por acá se menciona digamos, la posibilidad de una supuesta algunos hechos de genocidio dentro de lo que fue el enfrentamiento armado interno. De ello, tal vez estas ideas, por cierto, este libro tuve
de que lo prologara Ricardo Bangoso, a quien agradezco, un experto en el tema de genocidio, tanto en el de Ruanda, ¿verdad?, como los Balcanes, donde sí hubo ese tipo de acciones, no en nuestro caso, que fuimos ejércitos victoriosos en el ámbito militar, pero que hemos estado a la defensiva dentro de un reflujo político y ha bajado nuestro nivel de participación y ahora estamos tratando de impulsarlo de una forma ciudadana. Quiero entonces desde esa perspectiva hacer, y que me acompañen ustedes, hacer un ligero hilo conductor a través de la historia rápidamente sobre algunos aspectos puntuales, porque bien decía Santayana, que quien no conoce su historia está sentenciado a repetirla, ¿verdad? Entonces el análisis de coyuntura, el análisis que se hace normalmente no tiene mayor sustento, gracias, ni va a tener, digamos, mucha visión prospectiva en cuanto a los escenarios posibles si nosotros no conocemos los perfiles y el antecedente histórico. Dentro de ello, Latinoamérica siempre ha sido, dentro de aquella fábula del tiburón y las sardinas que escribió un colega guatemalteco, esa sardina, o esas sardinas que los grandes tiburones de los que fueron las repúblicas o las naciones, las potencias del primer mundo, han querido cooptar, han querido dominar, y es básicamente por los recursos naturales. Nosotros somos la reserva de recursos naturales del primer mundo y lo estamos viendo ya dentro de alguna lucha que se está dando a nivel de los BRICS con Estados Unidos y sus aliados, para mencionar algo. Vemos la ofensiva del Foro de Sao Paulo y lo que es el grupo de Puebla, pero eso va a ser un tema que Óscar Barrientos lo va a tocar con más propiedad. En este caso yo quisiera que iniciáramos con la etapa de la conquista rápidamente. Recuerden ustedes cuando Colón llegó hacia nuestra América, él prácticamente andaba buscando las Indias Orientales, pero ya era un interés geoestratégico, ¿verdad? Eso es lo importante. Y digamos, fue hasta que Américo Vespucio dijo de que en realidad no eran las Indias, sino era un nuevo continente, que se le pone el nombre de América, ¿verdad?, en homenaje a él. Y prácticamente luego de eso viene la conquista, ya en la época después del descubrimiento, y surge Hernán Cortés con toda su fortaleza, que había salido desde Cuba, llega a México, prácticamente él hace una ofensiva sobre todo lo que eran las naciones aztecas, pero él en su viaje hacia el sur con Pedro Alvarado descubre que Centroamérica es un istmo, y de ahí nace, digamos, la idea de un posible canal, ¿verdad?, porque todos sabemos que un istmo es una porción de tierra que separa dos grandes masas de agua, en este caso océanos. Entonces prácticamente ellos empiezan a pensar ya geoestratégicamente en la construcción de un canal que luego se fue cuajando la idea. Tenemos que recordar que España y Portugal en ese entonces eran las primeras potencias del mundo, ¿verdad?, y ellos empezaron a disputarse prácticamente el control de lo que era el Nuevo Mundo, y surge Inglaterra posteriormente para hacerse prácticamente hacer una incidencia muy fuerte sobre el área del Caribe, y ellos, a pesar de que tenían intereses geoestratégicos en la India y en todo el sector, digamos, de Asia, nunca descuidaron Latinoamérica y América en su conjunto. Ustedes podrán recordar la guerra de los piratas y los bucaneros que ellos hicieron para hacerle la vida imposible a la corona española. Cuando nosotros vemos la época independiente, también tenemos que entender cómo se fue distribuyendo. Esto es parte de algunas imágenes que nosotros tenemos para algún otro momento, cómo se fue distribuyendo este pastel llamado el Nuevo Mundo, ¿verdad?, dentro de las potencias. Francia por un lado, Inglaterra por otro lado, España por otro lado, Portugal. Luego de la independencia de los Estados Unidos, y voy rápidamente solo para tratar de encajar en los tiempos, ustedes recordarán que hubo gran presencia militar y de bucaneros y otro tipo de facciosos simulados desde los Estados Unidos
en Centroamérica. Podemos recordar tal vez el tema de William Walker, se recuerdan ustedes en Nicaragua, que hubo de unirse varios ejércitos centroamericanos, sus fuerzas para lograr derrotarlo, hasta que logramos sacarlo, pero después regresaron ya con calidad de marines. Y esos marines fueron los que provocaron, digamos, que naciera Augusto César Sandino y la fuerza que él representó para expulsarlos. Esto ha sido la historia de siempre, ¿verdad? La historia de una intervención que va a respetar nuestros recursos naturales básicamente, el control de nuestras naciones. Ya en los inicios del siglo pasado, ustedes recordarán que nació la corriente del Gran Garrote, ¿recuerdan ustedes? Teddy Roosevelt. Y cuando Teddy Roosevelt surge con su eslogan de América para los americanos, pero lo que no dejó claro es que americano, lógicamente era para ellos. ¿Se recuerdan ustedes de cómo los Estados Unidos detonan una bomba, la inteligencia norteamericana en el vapor Maine, que se estaba anclado en Cuba, en Santiago de Cuba, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes que eso fue detonante, como otros muchos detonantes que han servido como pretexto para iniciar procesos de expansión militar, ¿verdad? Para que Estados Unidos declarara la guerra a España y se hiciera no solo el Guantánamo al final, derrotar a los españoles en Cuba, pero aparte de eso también se hizo el control de las Filipinas y de todo lo que era su plan de expansión en el Pacífico. Si nos vamos luego a la construcción del Canal de Panamá, después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes que Estados Unidos surge después del Tratado de Yalta como la primera potencia mundial hegemónica. Y sería interesante cuestionar por qué Stalin, por qué Churchill, por qué Roosevelt se reúnen y se parten la Europa en dos partes y se dividen el mundo. O sea, el sentir, los derechos de esas poblaciones no tuvieron la mejor oportunidad. Prácticamente el Tratado de Yalta partió al mundo en dos y dio inicio a la Guerra Fría. Tras esa Guerra Fría, prácticamente Guatemala sufrió una expedición durante el tiempo de Arbenz. Por cierto, hoy estamos platicando con el senador Gaviria sobre la novela de Vargas Llosa, porque no es un libro histórico, es una novela, ¿verdad? En donde él hace un tratamiento superficial desde mi perspectiva como historiador militar guatemalteco de lo que fue el gobierno de Arbenz y lo que ellos denominaron la famosa década democrática, porque lo que ellos ocultan es el círculo que primero como Arévalo creó las condiciones para que el Partido Comunista Guatemalteco surgiera como una versión del partido de la Internacional Comunista de la Comintern, como ustedes recordarán, y prácticamente asume, digamos, un papel de liderazgo acompañado del Partido Salvadoreño, Comunista Salvadoreño, a nivel de la región. Después ya con la Guerra Fría surge el Pacto de Varsovia, surge la OTAN y empezamos nosotros otra vez con la bipolaridad. Todo esto llega a un momento cumbre, cuando Estados Unidos estaba sufriendo la derrota, tal vez una de las derrotas más fuertes y más humillantes que ellos han tenido, sus fuerzas militares en Vietnam, ¿verdad? Y muchos ahí no tocan ese tema o lo omiten, porque nosotros algunas veces vemos solo nuestro contexto particular, pero no la visión global. Estados Unidos estaba enfrentando una crisis muy profunda a nivel de sus fuerzas armadas y fueron derrotados por el general Giap al final, ¿verdad? Recordemos que el general Giap tenía de derrotar al ejército imperial japonés, tenía de derrotar al ejército expedicionario francés y después derrotó al ejército norteamericano con toda la potencia de fuego que pueda tener. Y él instituyó aquella frase de que el mejor fusil del mundo no sirve de nada y no lo vive incapaz. O sea, la mística, la concepción ideológica, la pertenencia con que cada quien se entrega a las causas
de su país tiene una fuerte incidencia durante los enfrentamientos armados. Surge solo quiero recordar, y eso es bien importante, ya dentro del tema del involucramiento y sufrimiento de todas las que fueron las organizaciones guerrilleras terroristas a nivel latinoamericano, la organización latinoamericana de solidaridad, OLAS, ¿se recuerdan ustedes? 1966, Ernesto Guevara de la Serna, el Che, convoca a Cuba a todos los marxistas del continente, de Latinoamérica, y él, con su famoso eslogan de crear 1, 2, 3 más Vietnams, declara que esta estrategia financiada, apoyada y dirigida e inducida por Cuba, que sigue siendo nuestro mayor generador de conflictividad, había declarado ya y apoyado la conformación de focos guerrilleros a través de la tesis foquista en toda Latinoamérica. La línea de la izquierda mundial estaba partida, se recuerdan ustedes, el eurocomunismo después de Stalin, prácticamente ya habían asesinado a Trotsky en México y los soviéticos seguían promulgando por la tesis, digamos, laborista, ¿verdad? O sea, de los proletarios. Ellos no querían acciones armadas, pero sin embargo el Che y los Castro la impulsaron por toda Latinoamérica. Llegamos rápidamente a la década de los 90, después de que esa insurgencia fue derrotada ampliamente en toda Latinoamérica, y nuestros ejércitos victoriosos dentro del esquema militar prácticamente fuimos inocentes, por decirlo así. Nuestros mandos de aquel entonces confiaron y actuaron de buena fe. Se llegó a algunos procesos de paz, de los cuales podremos hablar en su momento, pero que en realidad solo fueron creadas las condiciones para la persecución de los veteranos y el debilitamiento de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, ¿verdad? El mundo, después de la implosión soviética de la URSS, pasó a ser unipolar. Y recuerden ustedes que durante una década prácticamente los Estados Unidos pasó a tomar la égida de todo lo que era la política mundial a nivel geoestratégico. Luego esto se perdió ya en la época actual, digamos, en donde Rusia prácticamente sale a asumir un papel protagónico, al igual que China continental, se forman los BRICS y prácticamente vamos a un mundo multipolar y nace la estrategia estimulada por Castro y con Lula da Silva y otros zurdos latinoamericanos nace el Foro Sao Paulo y luego el Grupo de Puebla, del cual Oscar les hablará con mayor propiedad. Buen provecho. Y primeramente